Listo. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo escenario, nueva sesión de la tertulia virtual que estamos adelantando con el apoyo de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de La Salle. Nos encontramos ya en nuestra cuarta sesión, diríamos que la quinta, sexta, pero oficialmente cuarta, en la que estamos revisando el capítulo 3 del libro Didáctica Universitaria en Entornos Virtuales. Este libro nos ha permitido explorar desde distintos escenarios, desde distintas perspectivas, cuáles son los roles, los agentes, las agencias que hay que tener en cuenta en cuanto a la didáctica precisamente de los entornos virtuales. Hemos visto, gracias al trabajo en el aula virtual, algunos aprendizajes que nos han permitido adelantarnos y hacer un ejercicio de meta reflexión sobre nuestra labor docente en pos de estos lenguajes de la cibercultura. Queremos agradecer toda la participación de ustedes y estoy hablando en un tono que nos permita dialogar también posterior al momento de este evento. La sesión del día de hoy vamos a trabajar con el capítulo Ser estudiante, no didáctica, de didáctica de los entornos virtuales, que está a cargo de los profesores Liz y Ramiro. Ellos nos compartirán sus perspectivas, sus lecturas con relación al proceso. Eh, el ejercicio siempre lo hemos desarrollado desde dos perspectivas. Una, en la que estamos trabajando sobre el aula virtual. Esta aula virtual nos permite dialogar en torno a lo que es en sí mismo el recorrido por el libro, desarrollando también a partir de la lectura de lo que hacen otros nuestras propias lecturas en formación. En ese espacio, en ese sentido, pues quiero compartir de nuevo cuál es el proceso que hemos llevado en esta tertulia. Cuando trabajamos con el espacio virtual de aprendizaje, comparto mi pantalla, eh, nos encontramos con la tertulia, el programa del curso, las páginas de inicio, las tareas, y en esa primera página, pues entonces los capítulos que hemos venido leyendo, que hemos venido trabajando, los expositores de cada uno de esos capítulos y quienes toman nota de esos procesos. El desarrollo de cada uno de esos momentos se encuentra ya eh, bajo el compromiso de algunos de nuestros colegas en cada uno de los espacios de cada capítulo. De tal manera que, por ejemplo, para este capítulo 1, que ustedes hacen clic aquí junto al título, se despliega el capítulo y no tendríamos que descargarlo, sino que podríamos verlo ahí de una vez dentro de la plataforma. Nos permite ver cuáles son las respuestas que cada uno de los expositores desarrollan en torno a esos ejercicios. Aquí ya tenemos entonces, por ejemplo, de este capítulo 1, ya tenemos la participación de la profesora Viviana, tenemos la participación de la profesora Rosby y pues la relatoría que nos envió la profesora Rocío. De tal manera que sobre la lectura principal y las reflexiones que hemos venido realizando, aparte de lo que hace cada amanuense y cada expositor, podemos ir adelantando la sesión. Junto a estos ejercicios de tertulia, encontramos también los momentos en los que también se encuentran las grabaciones. De una vez, el ejercicio del encuentro, por ejemplo, aquí está la grabación de las tertulias, la tertulia del 13 de mayo, y también, pues, dentro de esa tertulia, el chat de esa sesión. Eso nos permitirá, pues, con cada uno de los momentos, avanzar en la reflexión de los ejercicios que estamos haciendo. El producto que estamos elaborando, más que un producto dentro del aula virtual, es un producto interno que cada uno de nosotros deriva en la reflexión, en la meta reflexión sobre la forma en la que estamos abordando la didáctica en entornos virtuales. El capítulo del día de hoy, prepararse para la didáctica universitaria en un entorno virtual, es, junto al capítulo de innovación, el epílogo, uno de los más ricos del ejercicio para nosotros, por cuanto nos invita a precisamente pensarnos en cuál es la forma de conocernos cuando hablamos de entornos virtuales, la oportunidad que nos da la, la práctica en entornos virtuales frente al aprendizaje con ellos mismos. Les invito a que participen en este espacio para poder avanzar con mucho más riqueza este ejercicio. En la última comunicación, ustedes recibieron como unos reconocimientos que nos decían que usted había sido ganador de una insignia y que esa insignia
le hacía acreedor a un título. Entonces algunos se ganaron el lugar de visitantes y otros el de residentes. Residentes y visitantes es una tipología desarrollada por uno de los investigadores en entornos virtuales que nos permite identificar cómo es que ya no somos ni nativos ni inmigrantes digitales, sino que somos residentes y visitantes. Entonces esa misma tipología la hemos apropiado para la tertulia. ¿Quién o cómo sabemos que es residente o cómo sabemos que es visitante? Pues el residente es el que antes llamábamos nativo y el visitante pues es el que antes llamábamos inmigrante, con unas caracterizaciones particulares que veremos también en el capítulo de hoy y en 2 capítulos siguientes. Vamos a trabajar el tema de las insignias, los reconocimientos sobre la base de este proceso. ¿Cómo fueron ganadas las insignias? Precisamente por participación dentro del aula. Una manera de observar una de las estrategias que nos permite de forma nativa esta plataforma es que nos permite ver, cuando vemos como administradores, quién ha entrado al curso, cuántas veces ha entrado y qué es lo que ha hecho en este espacio. Nos da entonces el tiempo de actividad invertido, por decirlo así, dentro de la plataforma y en torno a eso, a ese tiempo invertido, por decirlo en estos términos, es que hemos visto si es visitante o si es residente. También por la participación en cada uno de los foros es que dimos eso. Así que si usted es residente en tercer grado, en cuarto grado, en quinto grado, o si acaso ni siquiera apareció como residente, sino visitante, pues la tripulación lo invita a que participe un poco más y también que tome el tema de los reconocimientos y las insignias como parte de su ejercicio. Muchas gracias por estar acá. Ya hemos dado algunos minuticos de llegada. Damos la bienvenida de nuevo a nuestros contertulios. Gracias Juan Esteban, gracias Alejandro. Los demás pues vamos avanzando. Gracias Viviana por estar acá. Dentro de la mecánica del ejercicio tenemos que siempre trabajar bajo un encadenamiento de lo que se hizo en la sesión anterior. Por esas razones que dentro de cada espacio, dentro de cada sesión, avanzamos con el trabajo del amanuense. El amanuense es quien toma notas de lo que se hizo en la sesión anterior y prepara, pero no en el sentido de un acta, las ideas más importantes, aquellas resonancias que pudieron ser significativas para él como amanuense o para el grupo dentro de la discusión o dentro de cada una de las lecturas que se compartieron. El trabajo del amanuense, que para el día de hoy está a cargo de la profesora Luz Elena y de la profesora Diana Marcela, es tomar los elementos más importantes de la tertulia y desde su propia reflexión también proponer con contenido, con análisis, para concatenar con el ejercicio de la siguiente tertulia. En el día de hoy, el tema es el amanuense que nos hizo la honrosa labor de ser amanuense, fue el profesor Daniel. Agradecemos al profesor Daniel y pues si alguno de ustedes tiene algún comentario, algo que quiera aportar antes de que comencemos, pues le daríamos la palabra. No sé si profesor Fernando, profesora, alguien quisiera comentar algo antes de que comencemos. No, escuchemos a Daniel. Listo. Profesor Daniel, bienvenido y somos todos oídos y avanzamos con la lectura. Gracias. Bueno, muchas gracias Jairo. Buenos días de nuevo para quienes ya había saludado y para quienes aún no he tenido la oportunidad de saludar en el día de hoy. Bueno, antes de leer el texto voy a hacer algunas precisiones. O sea, en la lista de participantes que tengo, la tomé del chat. No sé si me falta alguien, si alguien no quedó incluido, pues me avisa por favor para incluirlo y le ofrezco mis excusas por no haberlo hecho, no es intencional. Lo otro, al final del texto que voy a leer, aparece como anexo, tal como lo sugirió Milena, el texto del chat, o sea, se copió tal cual como estaba en el chat para tener como una memoria ahí que ayude junto con el texto que hace el amanuense para tener una visión mucho más completa de lo que fue la sesión.
Bueno, listo. Entonces, procedo a la lectura. 1. Texto objeto de estudio en la sesión de la tertulia, pues fue el capítulo 2, ser estudiante en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, de Bautista, Borges y Forest, del libro Didáctica Universitaria en Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje. Se realizó el 19 de mayo de 2020 entre 9 y 11 a.m. Participantes Jairo Galindo, Fernando Vázquez, Rubimilena Páez, Luz Helena Pastrana, Liz López, Diana Marcela, Marilyn González, Claudia Mendoza, Viviana Betancur y Daniel Lozano. Síntesis de la tertulia. El texto compartido por Claudia Patricia presentó de forma sintética las partes que integran el capítulo del libro objeto de análisis en la sesión de la tertulia. De este documento se destacaron las diferencias existentes entre el alumno tradicional y el alumno estudiante, las cuales, según los autores del libro, fundamentan el cambio en los roles desempeñados por los estudiantes que en la actualidad emprenden procesos de educación en EBEA. Una vez identificadas las diferencias referidas, la autora del documento centró su atención en la exposición de lo que se podría denominar como el perfil del llamado alumno estudiante y de las aptitudes y conductas que se espera desarrolle cuando el proceso educativo llevado a cabo, que se espera desarrolle durante el proceso educativo llevado a cabo en el EBEA. Además de esto, el documento presentado hizo énfasis en aquello que puede hacer el docente para apoyar al estudiante en la asunción y desarrollo de los nuevos roles demandados por la educación en los EBEA. Otro insumo tenido en cuenta en el desarrollo de la tertulia fue el documento elaborado por Marilyn, quien se ocupó del examen de las implicaciones de ser estudiante en la modalidad asistida por las nuevas tecnologías. En este contexto educativo, la autora de este texto llamó la atención sobre las acciones puestas en marcha por los docentes con el fin de formar a los estudiantes en la autonomía y en las implicaciones que esto puede traer al aprendizaje de los estudiantes, de lo cual se destacó que se podía lograr que los estudiantes fueran más proactivos con respecto al desarrollo de las acciones que integran el proceso educativo y que hicieran mayor aplicación de estrategias metacognitivas. Del mismo modo, se señaló que en la educación estructurada en EBEA, el docente es un mediador y que la centralidad la tiene el estudiante, por lo cual esta educación prioriza el aprendizaje y los resultados de aprendizaje. Otra circunstancia que se tuvo en cuenta por parte de la autora del documento se relacionó con la organización y planificación del desarrollo del curso, respecto de lo cual se destacó la importancia de estructurar ambientes que permitan que el error sea protagonista del aprendizaje y que no se convierta en un estigma de vergüenza, sino que posibilite la interacción libre sin la emisión de juicios de valor negativos sobre el error cometido por los estudiantes. Así pues, estas reflexiones de la autora la condujeron a plantear requerimientos en materia de formación del docente y del estudiante que asume responsabilidades en la orientación de procesos educativos en ambientes virtuales, especialmente en lo siguiente. 1. Organización del tiempo. Cada cuánto debe contactarse, tener claridad frente a las fechas. 2. Competencias comunicativas que los lleven a leer, escribir y a hablar en los diferentes espacios. 3. Canales claros de comunicación, tanto para el desarrollo del curso como dificultades técnicas. 4.1. ¿Qué pasó en la discusión? A continuación se presenta una síntesis de los principales elementos, puntos de vista y perspectivas que orientaron el diálogo llevado a cabo en la tertulia. Estos elementos se han agrupado en 3 categorías, a saber, el docente, el estudiante y la didáctica. En relación con el docente, a propósito de los cambios que trae consigo los EBEA y de las nuevas necesidades de formación, retos y procesos de adaptación que demandan la virtualidad, se planteó que si bien la llamada educación virtual irrumpió en el momento actual de forma generalizada y abrupta, un tanto por las imposiciones que trajo la pandemia y las decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales y universitarias,
con el fin de generar alternativas de reducción del contagio y de contención de la expansión del virus. No podríamos afirmar de forma categórica que se trata de un hecho disruptivo en el mundo educativo, debido a que desde antes la mayoría de docentes en los procesos de formación universitaria desarrollados en los ambientes presenciales hemos hecho uso también de lo virtual. Por otra parte, con respecto a los roles desempeñados por el docente, un planteamiento de capital importancia se relacionó con la necesidad de que el profesor reconozca el contexto en el cual desarrolla las acciones del proceso educativo y al que se encuentran adscritos los estudiantes, con el fin, entre otros, de reconocer quién es el estudiante al que se quiere llegar y de hacer una previsión didáctica, debido a que su intervención tiene implicaciones directas en la formación del perfil del estudiante. A estos puntos de vista se les agregó la conveniencia de estructurar prácticas docentes con diferentes estrategias, de tal forma que se atienda de forma efectiva las condiciones particulares de los estudiantes y las necesidades de aprendizaje que presentan, y se puedan tener respuestas precisas en relación, por un lado, con las condiciones que potencian la educación superior en el estudiante cuando éste no va a la universidad, sino que la universidad va a la casa del estudiante por medio de un campus virtual. Y por otro lado, con la construcción de los roles de estudiante y de profesor que se construyen y transcurren, por lo menos parcialmente, en el marco de la relación entre estudiante y profesor, sobre todo cuando esta relación opera de forma simétrica y hace posible el reconocimiento de la autoridad académica del profesor. En relación con los estudiantes, entre los principales planteamientos se destacó la puesta en duda de la creencia extendida entre el profesorado de que los estudiantes universitarios saben estudiar y además saben aprender. Hubo cierto consenso sobre la falsedad de esta creencia, hecho que se evidencia en las diferentes alternativas adoptadas por instituciones de educación superior y puestas en marcha por profesores de estas para tratar de subsanar las deficiencias de los estudiantes en materia de disposición de un dispositivo que les permita estudiar y aprender con suficiencia. Al respecto, se planteó que la educación media debía ocuparse de la formación entre sus estudiantes de capacidades y estrategias para el aprendizaje autónomo y autorregulado necesario para continuar el curso de la trayectoria educativa en la universidad. A esto se añadió que el profesor debe formarse y formar a los estudiantes en las estrategias de estudio y de aprendizaje, para lo cual se indicó que hay una amplia bibliografía sobre aprender a estudiar que no sobra revisar, y se recomendó el texto de María Teresa Serafini titulado ¿Cómo se estudia? De manera un tanto concluyente sobre este punto, se comentó la necesidad de que los docentes revisen las capacidades que tienen sobre el saber estudiar y el saber aprender, lo cual contribuirá mucho para dejar de suponer que ser estudiante es un estado inherente. Para la construcción didáctica se planteó una posible ruta que iniciaría con la elaboración de relatos de vida de los estudiantes que permitan el conocimiento de ellos, es decir, conocer en profundidad quiénes son los estudiantes. Continuaría con el planteamiento de estrategias de enseñanza y de aprendizaje por parte del docente que atiendan las especificidades de los estudiantes y sus necesidades de aprendizaje, con el fin de hacer posible la construcción de un paso a paso que permita el aprendizaje. En esta misma dirección se agregó que la identificación de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes supone la existencia de claridad con respecto a los criterios de evaluación de las actividades académicas y el planteo de un tipo particular de tutoría, lo cual redundará en un mejor conocimiento y comprensión anticipada de lo que el estudiante aprenderá y logrará en la formación. Este punto puede cerrarse con la reflexión de una de las participantes, quien señaló que la contingencia actual nos ha permitido reconocer la diversidad de alternativas, canales y formatos que hay disponibles en la actualidad para la atención de los estudiantes y la conveniencia e importancia de hacer uso de estos. Finalmente, la importancia de la didáctica y la necesidad de tener claridad sobre las perspectivas y estrategias a adoptar e implementar
se planteó en el contexto de formar al estudiante en la autonomía, autogestión y la autorregulación, así como en la condición en la adquisición de aprendizajes que le permitan la intervención y ojalá la resolución de problemas de la realidad a la cual pertenece, es decir, de su contexto. La importancia de este tipo particular de aprendizaje se asoció con la motivación que debe tener el estudiante cuando empieza un proceso formativo, lo cual se hace más necesario en la educación llevado a cabo en los CBA. Conviene subrayar que el reto en materia didáctica bien podría encontrarse en el derrumbe de los atavismos que tienen los estudiantes sobre el proceso de aprendizaje anidados en la escuela, en la sociedad y especialmente en las culturas social y escolar. Hasta ahí. Continúa luego el anexo, para la curiosidad de quienes quieran revisar de nuevo eso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor Daniel, muy amable. Gracias por estar acá. Puede bajar un poquito la cámara. Gracias por su participación. De verdad es muy interesante poderlo leer ya, poderlo escuchar y refrescar conocimientos del proceso para que lo que viene ahora, que es lo que vamos a escuchar con la profesora Liz, pueda enriquecerse aún más y continuar con la tertulia. Les recuerdo la importancia de utilizar el chat, que se encuentra ahí a su lado para ir dialogando también alrededor de lo que nos presenta el expositor, el amanuense, y pues como hemos comentado, la necesidad de identificar distintas estrategias dentro de este entorno para poder avanzar pues con el aprendizaje, porque no se trata simplemente de encontrarnos, sino de dialogar casi fraternalmente, afectuosamente, frente a un proceso que estamos todos llevando a cabo. Gracias, profesor Daniel, por su participación, de verdad que sí. Y como comenta él, pues en el aula virtual, en la plataforma, tenemos ya el registro de lo que él nos propuso, está la grabación de la tertulia y esta tertulia particularmente también está quedando grabada para pues a los que no nos hayan podido acompañar desde el comienzo o para quienes por algún motivo deseen escuchar, porque casi siempre lo que hacemos es escuchar los videos que pasan por el proceso. Es muy importante no solamente participar, sino también avanzar con este ejercicio. Profesor Fernando. Sugiero, Jairo, que metamos en Canvas como toda esta bibliografía que hemos ido citando. A veces, recuerdo ahorita lo ha hecho Rusby, a veces lo hace Luz Helena, a veces lo haces tú, como ir haciendo una bibliografía fruto de esta tertulia, ¿no? Sí. Y de pronto hacerlo como ya que tenemos de bibliografía comentada, ¿sí? Si se quiere ampliar un poco lo de los problemas del estudiante, de tal cosa, María Teresa Serafini, cómo se estudia, bueno, creo que si uno mira los chats, ahí estamos acumulando una bibliografía muy interesante que debería estar en la plataforma, independientemente de que la gente acceda a una sesión u otra. Una pequeña diferencia. Muchas gracias, profe Fernando. Sí, cuando ustedes ingresan a la tertulia, voy a compartir pantalla. Cuando ustedes ingresan a la plataforma de la tertulia, encuentran un escenario, una parte. En la parte izquierda, estoy compartiendo en este momento mi pantalla, en la parte izquierda, junto a la página de inicio, bajan y encuentran algo que se llama colaboraciones. En las colaboraciones se encuentran algunos documentos que estamos construyendo y pues han sido a partir de cada encuentro. Entonces uno se llama bibliografía recomendada, que son esos textos que vamos encontrando, que dijimos vamos a ir agregando. El modelo, que fue el que iniciamos hace 8 días. Y ustedes hacen clic ahí y aparece ya un documento compartible, que es en el que estamos construyendo entre todos algún ejercicio. Aquí destacar la participación de la profesora Viviana, que también ha aportado con este ejercicio. Entonces cada uno de nosotros podría entrar, repito, por colaboraciones hacia estos documentos que estamos construyendo entre todos y que pues la idea es que de verdad todos nos pongamos a la tarea de aportar en cada uno de ellos. Son colaboraciones abiertas que serán fruto pues no solamente de quienes estén interesados, sino también semilla para posteriores ejercicios. Gracias, profesor Fernando. Claro.
llamado de atención para poder avanzar con eso. Si no lo quieren hacer por colaboraciones, pues lo pueden hacer en alguna de las reflexiones en cualquiera de los foros. Gracias, profe Fernando, muy amable. ¿Alguien más desea tomar la palabra, comentar algo en particular? Para darle la palabra a la profesora Liz. Ya puede respirar tranquila. Bien. En las sesiones anteriores y en la proyección que habíamos avanzado, pues tenemos hoy a la profesora Liz como expositora dentro del nuevo capítulo que vamos a trabajar, el de didáctica. Agradecemos, profesora Liz, por su asistencia y participación. Pues la escuchamos, por favor, comparta pantalla y somos suyos. La escuchamos. Muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Buenos días. Creo que eso ya me van a escuchar. Intenté ahorita poner mi cámara, pero estoy en contraluz, entonces solo van a ver mi silueta, entonces me la voy a poner. Les agradezco, me confirmen si ya pueden ver mi pantalla. Y ahora sí. ¿Podrías ampliar un poco la letra, por favor? Sí. Otro poquito. ¿Está bien? Otro poquito. ¿No? Otro poquito. Otro poquito. Bueno, ahí comienza a ver si ya mejor. Gracias. Entonces vamos a aumentar más. Gracias, Liz. Listo. Entonces, el capítulo 3 que nos convoca el día de hoy nos invita a reflexionar un poco sobre el rol del docente. Puntualmente, en todos estos conceptos que hemos hablado del acompañamiento, de cómo ser tutor, de si existen o no transformaciones en este rol. Y pues se titula Prepararse para la didáctica universitaria en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Y como su nombre lo indica, nos invita a prepararnos a cómo un docente, cómo podría prepararse, qué debería cuestionarse. Y el autor sugiere algunas estrategias que me parecieron bien interesantes para que en algún momento también nosotros podamos aplicarlo en nuestras propias prácticas y por qué no poderlos aplicar en los cursos que vamos a desarrollar. Entonces, en este capítulo, el autor comienza por inquietarnos e inducirnos a la reflexión por los cambios que debemos desarrollar actualmente y que de igual forma trascienden a repensarnos las percepciones frente a conceptos ya construidos a lo largo de la historia. Conceptos como la universidad, el estudiante, el docente, el aprendizaje y la enseñanza. Pero hace esto con el ánimo de realizar una de sus primeras premisas, que creo que todos nos la hemos ya dicho y la hemos mencionado acá, y es poder desaprender de las prácticas, en este caso puntualiza de esas prácticas presenciales, para volver a aprender, pero ahora en entornos virtuales. A partir de allí, entonces, invita a permitirnos soltar y desapegarnos de eso que creemos ya tener más que aprendido, y se sitúan entonces allí las primeras premisas o cuestiones o dilemas, como él mismo lo menciona. Y es, cambia la función docente, la formación pedagógica que recibimos es igualmente válida aunque el contexto cambie. Y otra que también quise retomar es, nos han formado para formar en un entorno virtual. Frente a estas preguntas solo tenemos la certeza de que es un escenario en el cual claramente no fuimos formados y que solo por esto ya nos modifica la cotidianidad del acto pedagógico ahora. De allí la importancia de cuestionarnos y reflexionar sobre nuestro hacer en escenarios diversos. Y aquí quiero resaltar la importancia que otorga el autor a la necesidad de investigar sobre nuestras maneras de enseñar. Pues este proceso, el proceso de investigar, ha permitido que se gesten nuevas formas de hacer y ser que se han manifestado en las aulas. Aquí hago un paréntesis para conversar un poco con ustedes, y es, a lo largo de la historia, la investigación en el campo pedagógico ha permitido su transformación. Entonces el autor, a lo que nos induce, es a precisamente dar prioridad a la investigación sobre las formas de ser y hacer en ámbitos virtuales. Y allí, por lo que se podría sugerir que al ampliar el espectro de investigación de la práctica docente a cómo se enseña en la virtualidad, podrá contribuir a comprender cómo nos debemos transformar
para asistir en estas modalidades. Allí el concepto, o más bien la palabra investigar en entornos virtuales, a veces choca un poco con los tiempos, porque el entorno virtual requiere unos tiempos de preparación y de diseño y de planeación un poco más extensos, si se quiere, que en un entorno presencial. Entonces, muchas veces los docentes se inquietan o nos inquietamos por en qué momento investigo. Si tengo que preparar, tengo que diseñar, tengo que planear tantos elementos para que en un entorno virtual funcione. ¿En qué momento voy a investigar sobre mi práctica? Y yo creo que esta misma pregunta en algún momento surgió también con el escenario presencial, y es tengo que también planear mis clases, tengo que también preparar el material que voy a llevar, tengo que estar allí presencialmente. ¿En qué momento investigo? Y los docentes lo logramos investigar y al mismo tiempo ser parte de una cotidianidad presencial. Ahora, el autor nos hace reflexionarnos es cómo vamos a empezar a investigar en los entornos virtuales, y digo empezar, digamos, nosotros en nuestra universidad, porque pues en el mundo ya hay investigación avanzada al respecto, para poder contribuir de igual forma a que esta modalidad sea cada vez más fuerte en nuestra universidad. Y entonces, al respecto, el autor menciona que podemos empezar contestando unas preguntas aparentemente sencillas. Y es que quiero enseñar, cuál es mi deseo de enseñar, qué le da sentido a mi deseo de enseñar, y en qué trabajo. Y a su vez realiza algunas afirmaciones que resultan prioritarias para la discusión que hemos venido teniendo en la tertulia. Y es importante conocer qué es lo esencial de la docencia en un escenario virtual de aprendizaje y si hay diferencias entre el docente presencial y el docente virtual. Y lo otro, lo importante ya no es que enseñemos bien, que dominemos la materia, sino que sepamos hacer aprender bien. Y el autor allí indica que implica algunas competencias como de comunicación, de gestión de conocimiento, de trabajo en equipo, de diseño formativo, que no son competencias ajenas al docente, que no son competencias que apenas vaya a empezar a desarrollar, más bien son competencias que ya tiene, que ha venido construyendo, pero que ahorita tendrán que tener un tinte distinto. Ahora, entender las preguntas que plantea y las proposiciones que sugiere el autor nos conlleva a comprender cuáles resultan ser los motivos y las resistencias de los docentes para no adentrarse en este proceso de cambio. Y el autor las resume en la siguiente tabla, que yo creo que no son ajenas a nosotros. Creo que es algo que hemos venido identificando en nuestros docentes, y es como perder el control de la enseñanza, es uno de los miedos, la incertidumbre, pues el mismo miedo que a todo ser humano nos afecta, el cambio, la transformación, el enfrentarnos a algo completamente desconocido, la inquietud por si esto implica más trabajo de lo que ya normalmente hago en la presencialidad, y esa percepción de que nuestro rol como docente es mucho más complejo. Algunos motivos y para el cambio es que es poder ayudar a nuestros estudiantes, abrir nuevas posibilidades y avanzar en unas perspectivas más actuales, adquirir nuevas competencias de docencia, mejorar nuestra carrera docente y nuestra satisfacción personal, y ganar prestigio. Y yo allí le añadiría una vez más también ganar experiencia, ¿no? Al poder enseñar en otras modalidades. Y luego entonces el autor sugiere algunas cuestiones. Este capítulo es bien interesante porque el autor, yo creo que podría estar arrojando más de 50 preguntas distintas, y todo el tiempo en la lectura te va a invitar a cuestionarte y a preguntarte todo el tiempo. Entonces he tratado de rescatar las más significativas, podría decirse. Entonces él se cuestiona si todo buen docente presencial es un buen docente en un entorno virtual, y qué competencias son necesarias para la docencia virtual, y si estas competencias son nuevas o más bien son funciones nuevas. Y no será que lo que cambia son las
funciones en lugar de las competencias, y con esto desde una percepción un tanto personal, considero que seguramente es así, como les decía ahorita, competencias como gestionar el conocimiento, bueno, las que mencionaba anteriormente, yo creo que los docentes las han venido desarrollando, pero entonces seguramente en estas nuevas modalidades hay algunas funciones dentro de esas competencias que cambian o que se modifican, o incluso que se pueden complementar en estos ambientes. Y es allí donde seguramente los docentes tienen miedo porque no lo saben hacer. Y pues nuestra función es precisamente acompañarlos y de alguna forma facilitarles el proceso y hacerles ver que esto no es imposible ni los va a sobresaturar, sino que puede llegar a ser un proceso muy ameno. Entonces, bueno, aquí el autor menciona es que si listamos estas competencias, las que yo mencionaba hace un rato, conocimiento, comunicación, metodología docente, son competencias que el docente usualmente desarrolla en un escenario presencial, si es un docente de básica, si es un docente universitario, incluso si es un docente rural o un docente urbano. Excepto las dos últimas, que es relacionado con dominio de las TIC y la acción docente en escenarios virtuales de enseñanza-aprendizaje. Estas dos últimas son precisamente donde debemos poner el foco, allí de apoyo y de formación a nuestros profes. De resto, todas las competencias son comunes para cualquier contexto o más bien modalidad educativa. Posteriormente, entonces, el autor sugiere la reflexión para conocernos más como docentes en un entorno virtual y sugiere 3 estrategias para saber cómo podríamos posicionarnos respecto a este nuevo rol. Estas 3 estrategias son las que al principio yo les mencionaba que me parecieron muy interesantes para que pudiéramos aplicarlas con los docentes, porque son ejercicios muy prácticos y de autoconocimiento y de autorreflexión que pueden conducir a la posibilidad de reconocernos en estos nuevos roles. Entonces, la primera es la rueda de la docencia, que consiste en graficar en un círculo donde el punto central es 1 y el punto más lejano es 10, y allí otorgamos una valoración a cada uno de los siguientes elementos, como los estudiantes, los objetivos, las competencias de aprendizaje, el contexto educativo, la materia, los conocimientos, la evaluación, la innovación y la investigación. Entonces, básicamente es este el formato en donde los docentes deberán ubicar el punto central será 1 y más lejano será 10, y deberán ubicarlo en esa escala. ¿Cuál es su prioridad o la importancia que le da a cada uno de estos ejes? Esto luego pues, le dará como un gráfico similar a estos de telaraña, en los cuales podrá analizar las conexiones, cuáles son los que resultaron ser menos prioritarios y que de pronto el docente al verlos dirá, no, pero yo pensaba que era distinto, y bueno, allí puede suscitar una serie de reflexiones diversas. La siguiente estrategia es el alfabeto del docente. Y allí lo que sugiere es que el docente, a modo de lista, en orden alfabético, empiece a analizar algunas de las competencias y actitudes personales y pedagógicas en las que los estudiantes se van a fijar, en las que él es consciente que los estudiantes van a poner allí el foco. Y bueno, el autor menciona que esto es importante realizarlo y cobra valor, porque si tenemos presente cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos esperan ver nuestros estudiantes, estaremos en disposición de avanzar un paso más y adentrarnos en nuestro rol docente, convencidos de que del error se puede aprender y se aprende realmente. Entonces, básicamente es como si fuera se me fue la palabra, acrónimo, si no estoy mal, es poner el alfabeto y por la A poner una competencia de una actitud, por la B, por la C y así sucesivamente. Sí, y luego realizar. Sí, listo, gracias, profe. Realizar el análisis de esas competencias que yo sé que mis estudiantes me van a pedir y esas actitudes en las que los estudiantes se fijan, realmente cuáles creo que puedo tener y cuáles tendría que fortalecer y de qué forma podría hacerlo.
Y luego la tercera estrategia que sugiere es la del reloj de la contrariedad convertido en posibilidad. Y allí lo que indica es que el docente debería pensarse y enlistar las 12 peores situaciones en las que se ha enfrentado o que cree que se podría enfrentar siendo docente de un entorno virtual. Esas 12 situaciones las deberá ubicar en una secuencia como de reloj, en donde las agujas de las 12 corresponderán a docente y estudiante y los cuartos serán bloques de lo pedagógico, comunicativo, tecnológico y lo institucional o contextual. De esas 12 situaciones deberá elegir 3, las más críticas o las que considera más adversas. Y esas 3 las deberá transformar en situaciones, en oportunidades, o situaciones positivas. Y luego la idea es que desde allí, desde esas 3 situaciones, vayan empezando a plantear sus acciones pedagógicas pensando en positivo. Y luego de esas 3, bueno, continuar con las siguientes 3 y así hasta que abarque esas 12 peores situaciones y las aprenda a manejar en un contexto virtual. Casi que es como si nos enfrentamos al peor escenario posible, ¿cómo lo podríamos asumir cómo lo podríamos convertir en positivo? Y luego, para cerrar entonces el capítulo, el autor se concentra en 2 conceptos. Uno es el acompañamiento y otro es la acción tutorial. Entonces, frente al acompañamiento, invitan a visualizar cómo el rol docente se convierte en un tutor, en el sentido de ser guías de crecimiento académico, profesional, personal de los estudiantes durante el proceso. Y allí yo me permito añadir que al ser tutor también se convierte en quien guía dentro o a pesar de la distancia en la universidad. Y a esto me refiero porque cuando un estudiante está del otro lado, su único contacto con la universidad son sus docentes. De allí que ellos serán de alguna forma quien le presente ese contexto universitario a los estudiantes. Luego se centra entonces en que esa acción de acompañar lleva consigo la capacidad de despertar el deseo de aprender. Y para que esto suceda, es mucho más fácil que los estudiantes es mucho más fácil cuando los estudiantes perciben el deseo de acompañarlos en su proceso de aprendizaje y sentir que los docentes estamos cerca. No obstante, el autor indica y sabe que para que ese deseo de aprender se dé, también deben existir otras motivaciones que influyen en el proceso de los estudiantes. Y al respecto, bueno, él lo resume en la siguiente tabla, pero más allá de mencionarlos, quiero resaltar aquí algo que hablamos en la tertulia pasada, y es que por más esfuerzos de preparación, de planeación que realice el docente, pues hay un factor intrínseco en los estudiantes en los cuales pues no podemos entrar a transformar, pero de alguna forma sí a influir. Y allí entonces el autor realiza algunos cuestionamientos y algunos ejemplos de lo que es la motivación extrínseca, motivación intrínseca, motivación basada en el miedo a perder lo que están haciendo, motivación basada en el deseo de conseguirlo o en la ilusión, motivación basada en el ahora, en el futuro, motivación a partir de rutinas y motivación a partir de la innovación. Entonces, casi que el proceso de acompañamiento debería tener todos estos aspectos en el radar para poder realizarlo de manera más pertinente. Así puedes motivar desde la motivación extrínseca a partir de argumentos basados en rutinas. No es el mismo escenario que una motivación basada principalmente en la automotivación o motivación intrínseca y la innovación. De aquí se desprenden 2 objetivos como docentes. Uno es conocer cómo motivamos nosotros y muy especialmente conocer qué y desde dónde se motivan nuestros estudiantes. Y luego entonces el autor finaliza el capítulo con la definición del concepto de acción tutorial que se desprende del acto de acompañar. El autor enfatiza que esto no puede inducir a la confusión de responsabilidades o roles e indica que la acción tutorial debería realizarse dentro de los siguientes ámbitos. Y es el saber
en donde deberemos facilitar los contenidos curriculares, conocer métodos de aprendizaje para saber cómo podemos hacer que nuestros estudiantes aprendan en estas modalidades, el saber hacer desde 4 gestiones: la social del aula, gestión del conocimiento, del tiempo y de las tareas, y el saber ser, que es despertar el deseo de aprender, viéndolo desde la motivación, y desde el acompañamiento mostrarse cercano y hacerse cercano. Estos ámbitos nos dejan una reflexión interesante y es planteárselos en 2 momentos: el antes y el durante del acto pedagógico. Pues claramente las acciones que se plantean en el saber son propios de un adecuado proceso de planeación. Esto sin lugar a dudas facilitará el desarrollo de los siguientes 2 ámbitos. Finalmente, el autor hace hincapié en que el docente en su acción tutorial debe acompañar a los estudiantes para que se sientan próximos, para que no abandonen el deseo de aprender y también para conectar la asignatura con el mundo profesional. Listo. Eso es todo lo que nos invita el autor en este capítulo. Entonces dejo abierta ya la discusión. Si alguien quiere complementar algo. Muchas gracias, Liz. Mira, vale, sí, dejamos abierta el diálogo para avanzar en este punto antes de darle la palabra al profesor Ramiro. Liz nos comenta en su participación algunos de los puntos que hemos tratado, que se vienen realizando, que se vienen desarrollando a lo largo de los distintos momentos de nuestra tertulia: la motivación, la necesidad de autorreflexión, el ejercicio consciente sobre las formas en las que tenemos que avanzar en nuestras formas de aprender y enseñar en la virtualidad, hacer la distinción entre si estamos hablando de competencias didácticas o funciones que llevan a ser competente en la didáctica en entornos virtuales. Dice la profesora Claudia que destaca ese saber ser, la importancia de la motivación, el acompañamiento, quizás relacionándolo con saber ser, saber hacer, saber sentir y pensar. Muchas gracias, profesora Claudia. No sé si alguien quiera participar o pasamos de una vez con el profesor Ramiro. Profesor Ramiro, muy buenos días. Gracias por estar acá. Listo, buenos días para todos. Disculpen la demora en la conexión. Se estaba terminando de aplicar parciales, ¿saben? Los problemas tecnológicos no son un evento aleatorio. Uh-huh. Bueno, entonces, no sé, ¿de cuánto dispongo, profesor Jairo? ¿No? Avance, por favor, con la lectura de su exposición, profesor Ramiro. Ok, listo, pero ¿cuánto tiempo tengo? Casi todos estamos compartiendo textos de 2 páginas. Ok, listo, vale, listo. Entonces déjeme, ya comparto por acá mi resumen. Listo, ya están viendo acá mi pantalla, ¿cierto? Ok, bueno. Entonces, yo voy a hacer unos apuntes en cuanto a este capítulo 3, que se denominaba prepararse para la didáctica universitaria en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Entonces, quiero recuperar algunas ideas y hacer algunos comentarios alrededor de ello. Entonces, ¿en qué cambia el rol del docente en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje? Entonces, son los autores, se nos sugiere que lo importante ya no es que enseñemos bien, sino que dominemos la materia, sino que sepamos hacer aprender bien. Entonces, como que esa distancia física, como que no la tiene presente el estudiante, entonces lo importante es que sepamos hacer aprender bien al estudiante. Eso es lo que rescata el autor. El rol fundamental hasta esta siguiente pregunta: ¿todo buen docente presencial es un buen docente en un entorno virtual? Entonces, los autores entonces manifiestan que el rol fundamental del docente es ser un acompañante del aprendizaje. Entonces, el docente se presenta como un facilitador, como un acompañante, como un guía del aprendizaje, ¿sí? Más allá de este docente figura como docente magistral, ¿sí? Que lo sabe todo y solamente habla, es el único que habla en un espacio presencial. Entonces, en este espacio, como el estudiante tiene varios recursos a la mano, ¿sí?
Entonces, el docente debe ser un facilitador, un acompañante que guíe por el aprendizaje al estudiante, más allá de que es el gurú, que todo lo sabe y que tiene la última palabra. Profesor, Luego, no vemos su pantalla. Se puso borrosa. Donde se evidencia su compromiso y su facilidad por relacionar temáticas de clase. a ver, espérame un Le momentico, por pediría a favor. Liz que por favor dejara de compartir su pantalla para poder darle. Listo, siga, profesor Ramiro. ¿Ya está viendo mi pantalla? Sí, señor, ya. Gracias. Ok, bueno. Entonces, luego hay unos ejercicios que me parecieron interesantes, como para hacerlos en un entorno, pues si tuviéramos una dinámica de grupo. Entonces, practican, por ejemplo, la rueda de la docencia, en el cual ellos se colocan 8 elementos, ¿sí? Son los estudiantes, los objetivos y las competencias, los contextos educativos, la materia, los contenidos, la evaluación, el diseño, la planificación, el desarrollo, la innovación y la investigación. Entonces, los autores proponen el siguiente ejercicio, que en estos 8 elementos, que cada uno puntúe de 1 a 10, ¿sí? ¿Cuál es lo más importante para cada uno de nosotros los docentes? Y entonces son 8 puntos, como 8 aristas de este poliedro, en el cual, entonces, ven las marquitas, entonces uno puede colocar puntuaciones del 1 al 10 en cada uno, entonces se marca una figura. Entonces, ¿para qué? Para denotar los intereses, las intencionalidades de los docentes en estos 8 elementos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un docente puede estar interesado en estudiantes e innovación, ¿sí? Como le decía un ejemplo ahí en el libro. Entonces, este ejercicio me pareció interesante, pues para hacerlo en un espacio de dinámica de grupo y se hace una conversación, se intercambia opiniones, ¿sí? Entonces, me pareció interesante esta labor del docente que no, sinceramente no la conocía. Luego nos plantean un alfabeto del docente en los entornos virtuales, ¿sí? Entonces ellos plantean un abecedario, un alfabeto del docente. Entonces ellos asocian cada letra con unas características del docente. Entonces, no sé si tenemos algún repositorio, entonces este alfabeto me parece interesante como para que lo tengamos presente. Hay acá quiero compartir, acá hay unas preguntas que me parecieron súper interesantes, entonces quiero compartir solamente lo más resaltante. Entonces, ¿cuáles son para ti las principales diferencias que hay entre ejercer de profesor entre un aula universitaria presencial y un aula virtual? Entonces, voy a leer únicamente lo que está resaltado. Como docente virtual, es necesario realizar una planificación cuidadosa y en detalle de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pensar en los contenidos, planificar la dinámica de seguimiento, establecer y mantener canales de comunicación fluidos y promover un papel activo de los alumnos. ¿Sí? ¿Cuán importante me parece esto de promover un papel activo de los alumnos? Porque es que en nuestras clases remotas hemos identificado que hay unos estudiantes como que, o sea, si no está viendo al profesor, ¿sí? Si el profesor no tiene encendido su cámara, si los estudiantes no tienen encendido su cámara por problemas tecnológicos, ya sabemos que cuando se transmite video disminuye la señal, la velocidad de conexión. Entonces, ¿cuán importante es tener activos los estudiantes? Porque no sabemos, como no están las cámaras abiertas, no sabemos si el estudiante está presente, ¿sí? Es posible que le estemos hablando al computador del estudiante o al celular del estudiante. Entonces, que mantener ese dinamismo, esa dinámica, esa actividad, que abandone el estudiante esa pasividad y que más bien se vuelva un elemento activo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué competencias o características valoras más en un docente para que sea un buen acompañante del aprendizaje en la formación en línea? Debe combinar el saber temático con el saber hacer pedagógico. Eso es lo que yo rescato de esta pregunta. O sea, no solamente es importante saber, sino saber aprender, saber que el estudiante aprenda, saber que el estudiante está aprendiendo con esa dinámica. Esta siguiente pregunta. ¿Qué consejo le darías a un profesor universitario que fuera a ejercer por primera vez de docente en un entorno en línea? Que aprovechara las potencialidades del entorno,
para replantear el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Ellos dicen que no es lo mismo, ¿no? Un buen docente en entorno presencial no necesariamente es un buen docente en el entorno virtual, y al revés, ¿sí? Porque entonces, sí, para eso tenemos que aprovechar las potencialidades del contexto. Pasar la idea del profesor como transmisor de información al concepto del grupo como constructor de conocimiento. Entonces, como el estudiante se debe mantener activo, le aporta a la construcción de conocimiento, entonces deja de ser el profesor un ente magistral, sino que se convierte en un aporte más, así como los estudiantes, para que todos construyan el conocimiento que se está dando a conocer. ¿Hasta qué punto debe dominar la tecnología un docente en línea? Un profesor que utiliza las TIC con finalidades docentes debe tener la sensibilidad tecnológica, ¿sí? Ponle cuidado de optimizar las herramientas tecnológicas que tiene en su contexto. ¿Qué competencias o características valoras más en un docente para que sea un buen acompañante del aprendizaje en la formación en línea? Cierto grado de pasión, convencimiento e ilusión por el trabajo que se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, puede ser entonces que estemos frente a una pantalla, pero no debemos depender la pasión y la ilusión y saber que nuestra voz está transformando esa realidad del estudiante. ¿Qué consejo le darías a un profesor universitario que fuera a ejercer por primera vez como un docente en un entorno en línea? Es fundamental que quien se va a hacer cargo de un grupo de estudiantes en línea sea alguien despierto, con ideas, con capacidad de reacción y, por supuesto, con interés, ¿sí? O sea, nos llama esta reflexión a que tenemos que ser muchos más despiertos, mucho más innovadores, con mucha mayor capacidad de reacción de lo que éramos en las sesiones presenciales, ¿sí? Entonces llama ese bombillo de la innovación, tiene que estar a todo momento funcionando porque tiene que estar siempre activo y con nuevas ideas cada vez que nos enfrentamos a un reto de asumir esta educación virtual o esta educación remota. Bueno, entonces yo les quería compartir eso. Muchas gracias, profesor Ramiro. Gracias a todos ustedes por estar acá. Gracias, profesor Ramiro, por compartir con nosotros, por llegar. Yo sé que sabemos que hizo un gran esfuerzo para estar acá con nosotros. Muchas gracias por su participación. Les invito a que, si no pueden activar sus micrófonos, participen activamente en el chat. Es muy importante poder avanzar en la tertulia de forma cooperativa, colaborativa. Pues creo que ese es el sentido de una tertulia y precisamente el tener la posibilidad de abrirnos en estos espacios. Gracias, profesor Daniel, por su participación, profesor Alice, profesor Ramiro, gracias por estar acá con nosotros, también a quienes nos han venido acompañando acá con el chat, con el diálogo permanente, profesor Alejandro, gracias Rusby, gracias Viviana, Claudia, profesor Ramiro, gracias por participar también allí. Abro, como diría en el radio, abro el micrófono para escuchar y promover el ejercicio de la tertulia. Nos escuchamos. Profesora Rusby. Profesora Rusby. Bien. Buenos días para todos y para todas. Saludarlos esta mañana. Nuevamente. Tenemos problemas Nuevamente. ¿Ahora sí? Escucho las intervenciones de todos. Sí. Voy dándole paso a la profesora Luz Helena. Profe Luz Helena. Hola, muy buenos días de nuevo para todos. Mucho gusto en estar hoy otra vez con ustedes. Gracias. Bueno, pues quiero decirles que yo no creo que haya agradecido la invitación, creo que se me ha pasado siempre y cada vez que estoy leyendo aquí, los estoy escuchando y leyendo y hoy que estoy haciendo la tarea de amanuense, pues estoy disfrutando mucho de este diálogo. Y en particular quisiera decirles que he disfrutado mucho la lectura de este capítulo porque
me he detenido en dos ideas fundamentales. Eh, el- esa idea que siempre hemos venido trabajando sobre qué significa ser profesor, qué significa, cuál es la distinción entre profesor, maestro, docente, etcétera, y más en una nueva modalidad para muchos de nosotros, que es la modalidad virtual. Entonces, ¿qué significa eso de ser maestro? La gran pregunta, ¿cómo constituirme como un maestro en esta modalidad de la virtualidad? Ya en la presencialidad hemos hecho muchas reflexiones, muchos acercamientos, hay investigaciones que así lo demuestran y lo señalan. Y nuevamente, en esta modalidad de la virtualidad, pues me encuentro con dos elementos, dos rasgos que persisten, y parece ser que no pueden ser eh, ajenos al profesor, esté en una modalidad o en otra, pero aquí como que se acentúa. El primero tiene que ver con el asunto de la preocupación por el aprendizaje. La acción del profesor en el ámbito virtual tiene un gran énfasis en el aprendizaje, ocuparnos. Esa gran pregunta, ¿qué es lo que deben aprender nuestros estudiantes? Y por supuesto, en esta modalidad, ¿de qué manera lo pueden hacer mejor? ¿Cuáles son esos asuntos, esos temas, esos problemas, esas preguntas con las cuales debemos atravesar la relación con el conocimiento a través de esta modalidad? Por supuesto que en la presencialidad también, pero aquí cobra una relevancia importante, destacada, y allí lo han señalado los autores del capítulo. Y el segundo elemento al que quiero referirme está relacionado con el acompañamiento. Y seguramente Fernando y Ruth Milena y quizás también Jairo, que estuvimos compartiendo el seminario en la maestría y que fruto de ese trabajo pudimos hacer, y gracias a, por supuesto que siempre a ese liderazgo de Fernando, el texto, la tutoría, de investigación, pues inmediatamente tuve que ir a consultar el libro, nuestro libro, y allí vuelvo a leerme, me excusan, pero vuelvo a leerme en el tema de la tutoría como acompañamiento. Entonces allí yo encuentro una idea que se conecta con lo que hablábamos allí en el texto de la tutoría en la maestría, en maestría en docencia, sobre el acompañamiento en investigación. Uy, pues aquí entonces sí que cobra una gran importancia el acompañar al otro. Y he pensado, por ejemplo, en los rasgos de esta experiencia ya de los 3 meses que llevamos en este distanciamiento, y creo que allí, en este ejercicio que estamos realizando, siento que es muy potente la forma como el maestro, el grupo de maestros, se acerque a los estudiantes, a cada estudiante, a su realidad, en su contexto familiar, en su realidad como estudiante, ya sea niño, adolescente, joven, universitario, adulto, etcétera. Allí implicará una gran capacidad que tiene que desplegar el docente. Yo más que competencias estoy más en el orden de la concepción de las capacidades docentes que debemos desarrollar para poder comprender este ejercicio de la virtualidad en una dimensión muy importante que significa acompañar. ¿Qué significa acompañar en la virtualidad? Bueno, pues al menos significa interesarme por el otro. Ya el profesor Alejandro, sí, señalaba el tema de esa voz que está allí frente al otro lado, la imagen que yo puedo proyectar, como la energía con la que yo abordo el ejercicio diario de la clase, que insto a los estudiantes. Y si tengo posibilidad de hacer un ejercicio con otro, en colaboración con otro compañero, con otro colega, pues allí cobra importancia un elemento que yo señalaba la vez anterior sobre el asunto de la planeación, el tema de los aprendizajes, el tema de la evaluación en esta modalidad.
Entonces, acompañar es conocer al estudiante. Uy, qué cosa tan importante de conocer al estudiante. Y conocerlo también significa poderlo orientar para que pueda lograr la motivación. Fíjense que las pautas que se presentan allí en el capítulo sobre cómo puedo yo, no lo puedo motivar, o sea, eso está claro, yo a él no lo puedo motivar, pero sí puedo generar algunas preguntas, algunas experiencias que le permitan al estudiante pues motivarse y encontrar en este ejercicio pues una situación de mucha pertinencia. Porque es que aquí hay que hacer también dos distinciones. Una es el ejercicio de la educación virtual, cuando es educación virtual propiamente, y otra cuando, en este caso, que nos ha correspondido a todos pasarnos a esta situación, a esta modalidad mientras dure esta situación. Entonces, en cualquiera de los dos asuntos, el rol del maestro aquí es central. Si no existiera este sujeto que se apropia de no solamente de este rol tecnológico, sino que además asume que él se pone en escena aquí en la pantalla, ¿no? Aquí se está poniendo en escena, pone en escena su conocimiento, pero también su capacidad de comunicación, su precisión en las informaciones, en las instrucciones que da, en el uso del lenguaje que realiza, en su interés por el estudiante. Entonces, pues bueno, allí yo remito, creo que Fernando ya escribió allí la referencia de la bibliografía, que es la tutoría de investigación, reflexiones prácticas y propuestas, en donde Fernando Vázquez ese es el editor y pues algunos de nosotros, muchos de nosotros fuimos los autores de este libro. Entonces, hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Elena. Ya también coloqué en el chat el enlace para que podamos revisar el libro, está en PDF, es parte de las publicaciones de la Universidad de La Salle y sí, en efecto, cada uno de nosotros participó de alguna manera en el desarrollo de ese contenido. Muchas gracias, Luz Elena, y qué importante, sí, ahorita lo de la motivación, el activar las cámaras, el poder acompañar, un acompañamiento fraterno, encontrar cómo hacerlo a través de la virtualidad es muy importante, es buscar estrategias para poder potenciar eso que la comunicación nos permite. Profesor Fernando. Voy. Bueno, un saludo a todos los colegas, compañeros, amigos, amigas. Creo que los dos expositores han recogido como temas que me parecen vertebrales para lo que estamos haciendo. Yo quisiera, en el chat, he puesto algunas cosas y que creo que podríamos de pronto pensar y reflexionar con densidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense la pregunta que hace el texto que recoge Liz. La pregunta que los autores dicen, ¿están formados los profesores que ahora están al frente de la educación virtual? Entonces ahí caen unos interrogantes. Pero yo colocaría otras preguntas paralelas a esas. Por ejemplo, ¿quién forma a esos profesores? Y la otra que me preocupa más, ¿cómo los forman? ¿Qué he visto yo? ¿No? Creo que con la mejor disposición. Que cogen a un profesor común y corriente y le dicen, mire, usted tiene que aprender cómo se usa esta plataforma, cómo se dan aquí los comandos, cómo emplea, bueno, y a eso más o menos se llama formación en educación virtual. Habría que reflexionar mucho sobre si esos que forman a estos otros maestros tienen alguna formación pedagógica o no, o estamos en un momento muy difícil, muy complejo, y es como cuando la ingeniería trata de explicarle a la pedagogía cosas. Bueno, ese es un punto que me parece a mí como relevante. El otro tiene que ver con lo que señaló Luz Elena. Recomiendo echarle una mirada a todos los colegas que están en esta tertulia de ese libro, porque la apuesta de ese texto fue la siguiente.
Muchos maestros, profesores común y corriente de la universidad, de bueno a bueno les llegó la noticia de que van a ser tutores. Y lo más complejo, tutores de investigación. Y entonces, algo así pasa lo siguiente, dado que yo soy profesor, pues, ¿por qué no ser tutor? Y lo que el libro nos mostró y la discusión en ese seminario nos mostró es que no es suficiente con ser profesor para ser tutor. Tampoco es un desplazamiento mágico, que de un momento a otro uno se vuelve, siendo profesor, a los 8 días se vuelve tutor. Es más, llegamos a pensar que dentro de las funciones que tiene la universidad, así como hay la de profesor, investigador, debería haber una de tutor, porque tiene condiciones diferentes, características particulares, formación distinta. Y eso lo sabíamos porque de alguna manera muchos de los fracasos, por ejemplo, de los procesos de investigación que acaecen en la universidad, se deben, entre otras cosas, a que el tutor que le tocó, pues no tiene habilidades para ser tutor. Entonces, sugiero mirar el librito, sobre todo para tratar de entender bien qué es eso de tutorial, cuándo se diferencia con la mentoría, con la asesoría. O sea, hay una serie de matices que puede ser muy rico para esto que plantean los autores, que mucho de lo que hacemos ahora es de tutoría. Y en ese libro también hay una pista que me parece muy importante, son como los límites, ¿sí? Los límites de la tutoría. Entonces yo plantearía, como en aras del texto que nos convoca hoy, como esas diferencias entre tutor y profesor. No sé si ustedes leyeron como yo, parece que en algunas instituciones un poquito más sofisticadas diferencian entre un profesor virtual y un tutor virtual. O sea, como roles diferentes, ¿no? Como qué hace uno y qué hace otro. Bueno, ese es el tema 2 que quería contar. Y el tema 3 que me pareció muy, muy vigoroso. Tuve la oportunidad en esta semana de volver a mirar algunos principios de la didáctica magna de Comenio. Y yo digo, claro, sabiendo leer el contexto, que es otra época, pero para tratar de responder esa pregunta que precisamente Ramiro retomó, ¿y qué es eso de enseñar a otro a aprender? ¿Cuáles son los principios que podrían ayudar a eso, independientemente de que hoy parezca que es un descubrimiento de lo virtual? O sea, hacer aprender es un trabajo que siempre hemos hecho los maestros. Y hacer aprender bien, ese es un rasgo que diferencia al profesor del maestro. Entonces, a mí me parece que no sobraría revisar algunos de esos principios. Por ejemplo, de lo simple a lo complejo. Esa es una cosa que, virtual o no, sigue siendo un principio clave para enseñar a aprender. 3 cosas nada más, querido Jairo. Muchas gracias, profesor Fernando, muy amable. También quisiera rescatar de pronto en el espacio de lo que comentaron nuestros colegas, el tema de la motivación. La motivación y lo que nosotros estamos haciendo acá en este espacio de tertulia por proponer, por mantenernos, por aprender dentro del ejercicio, qué es lo que estamos aprendiendo y de qué manera lo estamos aprendiendo. Cuando les escribía el correo, coloqué un elemento que era el de las insignias. Cuando estamos viendo cómo aprendemos a aprender y hablamos acerca también de la motivación, en el correo ustedes veían que algunos habían recibido una motivación, una referencia frente a si lo que estamos haciendo es para el futuro, es para simplemente participar de un ejercicio que nos está invitando la universidad o si nos va a servir en algo de lo que nosotros estamos haciendo. Y cuando estaba preparando el correo decía, bueno,
algunos estamos muy metidos en el tema, otros estamos acercándonos y otros pueden estar muy metidos en el tema, pero no se están acercando. Y cuando leemos acerca de las motivaciones y las insignias, vemos que podemos por medio de ellas acceder a la motivación intrínseca, podemos por medio de las insignias acceder a lo que sabemos como inteligencias múltiples, en qué se destaca cada uno de nosotros, podemos identificar cómo es que las insignias nos ayudan a priorizar lo que estamos haciendo, cómo es que podemos promover el aprender a aprender a otros y cómo podemos, por ejemplo, algo que fue inevitable es que, ¿por qué es que yo tengo esa insignia en primer grado, otro en el segundo grado, otro en el tercer grado, y por qué yo no aparezco siquiera con insignia? Entonces, parte de lo que nos están comentando Liz y Ramiro acerca de cómo aprendemos y qué preguntas nos hacemos cuando estamos aprendiendo también van en ese sentido de, bueno, ¿cómo puedo proponerme yo mismo y proponerle a otros, por ejemplo, el uso de las insignias? ¿Qué podríamos hacer para la motivación y el aprendizaje con nuestros estudiantes? No solamente cómo utilizar esto, sino cómo podemos utilizarlo para aprender y enseñar a otros. Gracias, profesor Fernando, gracias por su participación. Leemos a Viviana: los profesores que ingresan a un proceso de formación sobre educación virtual presentan algunos rasgos. Quienes ingresan con el interés cerrado de conocer cómo funcionan determinadas herramientas y quienes se chocan cuando los invitamos a reflexionar sobre su práctica en escenarios virtuales y se sienten turbados al notar que no se trata solo de conocer esas herramientas. Sí, es no solamente cacharrear, sino, bueno, más allá de cacharrear, qué se puede hacer en sentido propio. La profesora Rusby tenía una palabra, no sé si ya le está funcionando. ¿Cómo va, profesora Rusby? Pues voy a mirar, ¿será que sí o sí? Sí, te escuchamos. ¿No? Habla despacito, sí, te escuchamos. Avanza. Bien. Les quería como comentar que mientras he escuchado a todos los expositores durante todas las sesiones y cuando yo misma me vi haciendo pues el relato sobre el capítulo en el que trabajé, nuevamente me inquieta y me queda como en escena si la pregunta por la que estamos indagando es sobre esas cosas distintas o más bien sobre unos énfasis. Es decir, todos presenciales o no, como lo decía el profesor Fernando hace un momento, estamos preocupados por cómo aprendemos, cómo hacer las cosas mejor, cómo lograr que los estudiantes aprendan a aprender. De hecho, muchas de las cosas que hemos conversado aquí, yo ya las he incorporado en mis prácticas pedagógicas en la virtualidad. Por ejemplo, ya empecé a hacer videos para acompañar las actividades asincrónicas. ¿Sí? Ya empecé a hacer un poco más de énfasis sobre los mensajes que les envío y sobre lo que quiero resaltar. Pero todo esto me ha llevado a pensar es que son el tránsito es a comprender que hay una espacio-temporalidad distinta que no responde al ahora exclusivamente y que hay unos modos de relacionarse distintos que no están establecidos de forma exclusiva por el lenguaje no verbal que ocurre en la presencialidad y el lenguaje verbal. Entonces, yo pensaría que las búsquedas que estamos tratando de identificar esas premisas que nos pueden ayudar, sobre las cuales el profesor Fernando ha enfatizado en el chat durante todas las sesiones y Milena también, es esos énfasis, porque o sea, cuando yo escucho a los diferentes expositores, noto que muchas de las cosas que decimos obedecen a ambos contextos, a lo presencial y a lo virtual. Que la pregunta por aprender, que la pregunta por las herramientas, que la pregunta por la motivación, por ejemplo, eso es algo que no está solucionado en la presencialidad. Entonces,
de alguna manera se trata de identificar esos énfasis y lo decía yo en el chat hace un momento, transitar como maestros a una comprensión de la espacio-temporalidad distinta, que creo que es la que cuesta, porque yo no les puedo negar, yo no sé si todos aquí somos profesores, pero yo tengo aulas de 35 estudiantes y la verdad me siento agobiada en ocasiones con todas las cosas que me invento, que hago, que uso, ellos tienen la palabra, un montón de cosas, y pienso, ¿qué cara estarán haciendo? Si estarán en sintonía, trato de a veces abrir el listado y decir, bueno, Angie, ¿cómo vamos con esto? O sea, intento hacer, y en los foros vuelvo y los nombro. Entonces, de alguna manera, ese cambio en la espaciotemporalidad y específicamente en la forma de relacionarse y en los énfasis, por ejemplo, que adquiere la voz, ¿sí? Son a los que nos cuesta transitar y de alguna manera yo no idealizaría tanto la cosa. A mí, en mi experiencia personal con 35, 36 estudiantes en un aula, me alcanza a paralizar en los momentos sincrónicos, no saber qué está pasando con ellos, aunque algunos de ellos están hablando, están participando. Entonces, claro, la cosa es como un poco compleja y está por fuera de tener como unas recetas para saber exactamente cambió esto y aquí lo cambiamos de este modo y se resolvió el asunto. La cosa es profunda y creo que estos ejercicios nos han ido llevando a Te perdimos un momento, Rusby. Ya terminé. Bueno, pensamos que se había perdido la señal. Gracias, profe. Muy amable. Esto es compañero de todo el grupo. Sí, estamos viendo, estamos participando precisamente de esas reflexiones que cada uno de estos capítulos nos ha llamado, nos ha inquietado, ha resonado en cada uno de nosotros. ¿Alguna otra persona quiere compartir con nosotros el desarrollo de esta reflexión? Sin embargo, es importante que participe más en las clases, mostrando tus apuntes, tus puntos de vista y opiniones. No sé, Diana, Liliana, Claudia. Entonces, Jaco, no sé, pues yo sí veo que Jaco poco participa, pero cuando yo le pregunto, él me responde. Pero siempre lo que te Viviana participa en el chat, no sé si nos quieras decir algo. Me refiero oralmente. Activa el micrófono, actívalo. Que se involucre un poquito más en la participación. Micro. Cuando uno Ya. pregunta, él siempre tiene como Todavía no. buenos aportes, muy buenas ideas, pero él Activa tu micrófono. Entonces es importante que te escuchen en las clases, Jaco, que vean que estás ahí, que siempre tienes tan buenos conceptos y conocimientos que puedes aportar a todas las clases, que obviamente nosotros como profesores estamos en un trabajo Vale. Bueno, Viviana, vas habilitando tu micrófono y le doy dando la palabra al profesor Fernando, que creo que se activó por allí. Gracias, Jairito. No, primero Viviana, que ya está lista. A ver, Viviana. Listo, tu proceso académico es sobresaliente, cumplió con los objetivos de las áreas. No, es que no le aparece el icono de que tenga micrófono. Entonces parece que no está conectado dentro de la máquina, dentro del equipo. Parece que no tuviera micrófono. Listo, espero, porque no se me activa, dice Viviana. Bueno, estaba yo pensando, no sé si les ha pasado a la mayoría de los colegas que estamos hoy aquí reunidos, que muchos de estos temas, por ejemplo, de la motivación, que ya lo habíamos trabajado anteriormente, esa distinción entre motivación intrínseca, extrínseca, qué sé yo, caben dentro de un gran tema que es el del aprendizaje significativo. Y no sé si recuerdan un libro de Frida Díaz Barriga que precisamente está centrado en eso. Y entonces vuelvo a
como a lo que empezamos con Jairo cuando empezamos esta tertulia, ¿recuerda, Jairo? Sí. ¿Cuáles eran los nortes que ilumina un poquito este planteamiento? Y decíamos, este es un planteamiento esencialmente constructivista para mirar el aprendizaje. Y en la sesión pasada hemos hablado de co-construcción. Entonces, yo diría que valdría la pena, y estuve revisando también algunos de los planteamientos en la última edición del libro de Aprendizaje Significativo de Frida Díaz Barriga, que ha ampliado enormemente el concepto de la motivación. Hablo en el último libro, no en los primeros. Y ella plantea la motivación antes de la tarea o antes de la clase, durante la clase y después de la clase. Y es muy interesante, pensaba yo, si uno traslapara esa idea de la motivación antes de la sesión. Pensaba yo, por ejemplo, en el trabajo que está haciendo ahorita Jairo, el correo que nos llega personalmente, los esperamos en tal cosa, bienvenidos. O sea, ¿qué tipo de motivación hay antes del encuentro? Luego, ¿cuál es la motivación durante el encuentro? Y pensaba yo en lo que hablamos la vez pasada. De pronto el mismo chat, lo que hace Jairo como anfitrión, bienvenido, cómo se retoma y se reconoce un comentario de alguien, o sea, cuáles son las motivaciones que hace el profesor durante. Pero tal vez lo que más me llamó la atención es, ¿y la motivación después de la sesión? ¿Qué tipo de motivación hay ahí? Entonces, todo esto es para decir que quizá muchos de los temas que se le piden hoy al maestro pues están relacionados con un tema más grueso, que es el del aprendizaje significativo. Sí, Era señor. eso. Gracias, profe Fernando. Parece que el libro que escogimos, ahorita estaba considerando cuando escogimos el libro que íbamos a trabajar, decía, de pronto está demasiado pensado hacia didáctica en entornos virtuales, pero hemos visto cómo es que esto del entorno virtual no es, pues sí es en parte un lenguaje, pero en sí no es cuento chino, no es gringo, es decir, sí es un lenguaje nuevo, implica nuevas prácticas, nuevos reconocimientos, pero si somos docentes, si tenemos algún tipo de formación o experiencia previa, el ejercicio de la virtualidad es, a lo que nos invita es a poder repensarnos en otros escenarios, algo así como si cambiáramos de trabajo, algo así como si cambiáramos de salón, que ya no, el salón no está mirando hacia el norte, sino mirando hacia el sur, y ya no tiene este tablero, sino esta pantalla. Entonces nos obliga a repensarnos, a organizar nuestras estrategias, siendo conscientes de lo que hacemos, de lo que hacíamos, y de qué manera eso que nos enseñaron cuando estábamos aprendiendo a ser docentes, o que vimos, experimentamos cuando estábamos haciéndolo, nos invita a hacer un aprendizaje significativo, a ver cómo es que podemos enseñarle a otros aprendiendo nosotros mismos y no solo dedicar, es que como no he cacharreado en eso, no es tanto cacharrear, sino reflexionar sobre el uso de la herramienta, sobre la función de la herramienta, porque pues si algo de pronto ustedes recuerdan es que al comienzo de cada una de nuestras profesiones, el computador para el estudiante era aquel aparatico que de por sí motivaba. Entonces, que si voy a aprender algo y lo aprendo con un computador o con una aplicación nueva, ¡pum! Eso ya traía la motivación. Ahora que estamos estamos entrando quizás a un nuevo paradigma, que es parte del análisis, de la reflexión que podemos hacer. ¿Qué pasa si ya el cacharro, si ya el aparato no es la motivación, ya no motiva? Si ya después de 3 meses de estar el estudiante frente a un computador ya no le motiva, porque ahí al otro lado se va a encontrar con la tarea, se va a encontrar con el profesor, se va a encontrar con ese ejercicio, ya no va a haber motivación con el cacharro, ya no va a haber motivación con el aparato, y ya tendremos que nosotros de verdad como docentes pensar en, ya no es, por ejemplo, como ustedes veían, Prezi. Antes Prezi era Prezi para todo, y Prezi para arriba, y Prezi para abajo, y todo era Prezi. Y entonces ahora lo que se hacía era, si antes era un PowerPoint, que era el resultado de Word, lo que se hacía con Prezi era un PowerPoint en Prezi. Y ya Prezi no es significativo, entonces tuvo que reinventarse Prezi y hacer otras estrategias. ¿Qué va a pasar cuando pase esto? ¿Mm? Dejaremos entonces el computador de lado porque ya nos aburrió, dejaremos las estrategias virtuales de lado porque ya es suficiente de ellas. ¿Cómo es que nosotros como docentes tendremos que analizar, hacer reflexión sobre qué es lo que está aportando
este proceso para cada uno de nosotros y cómo es que aprendiendo a aprender con tecnología, en realidad lo que estamos haciendo es reaprendiendo nosotros mismos la manera en la que estamos enseñando y haciendo el análisis de nuestras estrategias. Eh, sí, profesora Luz Helena, ¿quiere participar? No le estaba dando la palabra. No, no, Jairo, estaba simplemente reaccionando al aprendizaje significativo que propone Fernando y allí lo escribí, porque me parece que en el aprendizaje significativo hay unas pistas interesantes para encontrar en esa teoría de hace tanto tiempo, hay cosas nuevas para seguir trabajando. Sí, no, Gracias. no se trata, sí, profesora, muchas gracias, profesora Luz Helena, no se trata de, y por ahí comenzaba yo, de que porque tomamos un libro con un título nuevo que dice entornos virtuales, estamos abandonando lo que podríamos decir viejo, sino que más bien estamos es renovando rumbos con otros materiales que lo que nos hacen es relevar la importancia, revelar nuevas importancias, nuevos significados de eso que ya habíamos aprendido o reflexionado. La palabra de ustedes, profesor Fernando. Los, los dos expositores recogieron también tanto las dos propuestas que nos presentan del listado y el listado alfabético y la rueda, pero, pero valdría la pena, por lo menos lo pensé un rato, en todos esos escenarios, los peores que nos puede pasar, o sea, como la ley de Murphy, en todos los escenarios y con una propuesta de Eduardo de Bono, jugar al contrario, bueno, pero lo que me parece importante es revisar esos 12 puntos, ¿no? Que podrían ser aspectos, ¿no? Unos referidos al docente, otros al estudiante, otros a los objetivos, otros a los contenidos, la comunicación, las actividades, la evaluación, el tiempo, la tecnología, la conectividad, la organización y la institución y el contexto. Pero yo me ponía a pensar cada uno de esos 12 aspectos, por ejemplo, como sé que aquí estamos también pensando en lo de los cursos, ¿cómo se reorganizarían? ¿Sí? O sea, entonces, por ejemplo, ¿dónde podrían estar mayores dificultades ahora? ¿En los estudiantes? ¿En la tecnología? Es decir, ¿sabemos nosotros si todos nuestros estudiantes de la universidad tienen conexión, tienen conectividad? He hablado con colegas, por ejemplo, que trabajan en la universidad pública y no necesariamente eso puede presuponerse, o sea, que todos ya tienen y tienen su computador y están conectados. Pues no, habría que mirarlo. Tecnología y competitividad y conectividad. Pero estaba también pensando, por ejemplo, en los tiempos. Bueno, todo esto es para decir que esa baraja de las 12 aspectos o puntos que hay ahí, valdría la pena adaptarlos al contexto nuestro, ¿no? El contexto de la universidad. Cabría también organizar de otra manera esas 12 puntos. ¿Sí? Por ejemplo, una educación problemática lo organizaría un poquito distinto. Empezaríamos con los problemas, con las preguntas. O sea, es como mi invitación, mi sugerencia es que esa docena de categorías o de aspectos requerirían que pudiéramos hacer algunos consensos aquí en el grupo o al menos desde la oficina de currículo, bueno, no sé cómo se está pensando, para saber dónde vemos que pueden estar las mayores dificultades y cómo atenderlas. Por ejemplo, una que he estado echándole a la cabeza. Los maestros van a llegar ahora, han estado trabajando pero aislados, bueno, y nosotros les vamos a proponer un curso, supongamos, que soy yo.
que a su vez es con las mismas herramientas con las que de alguna forma él ha estado trabajando. Entonces, yo creo que para algunos de nosotros lo más renovador, lo que parecería más motivador es que tuviéramos una clase presencial. Sí, que lo que parezca, guau, lo último, la novedad, poder hablarnos así sea con tapabocas, pero bueno. Entonces yo diría que si miráramos esos 12 aspectos, barajarlos de manera distinta y pensar qué pondríamos, por dónde empezaríamos, dónde estarían las mayores dificultades, ¿sí? Es como para recoger ese punto, Jairo, que no le hemos dado como toda la discusión. Gracias, Fernando. Yo le comentaba ahorita, ¿qué tal si nosotros, pues aprovechando que todos tenemos el chat, todos estamos conectados, que cada uno de nosotros, a partir de esa lectura de lo que acaba de comentar Fernando, por lo menos con un ejercicio de acercamiento, pudiéramos analizar, hacer ese ejercicio aquí en unos 10, 5 minuticos, cuáles consideramos que podrían ser esos 3 puntos que requieren, por nuestra propia participación, por nuestra propia reflexión, mayor atención frente al proceso. Ya sabemos que son 12, pero pues no nos vamos a hacer, cada uno de nosotros tendrá que hacerlo con su propio curso. Muy probablemente, con toda seguridad, la oficina de currículo lo está preparando, lo tiene de pronto pensado o por lo menos lo va a tener en cuenta en algún punto, pero que cada uno de nosotros pudiéramos hacer un pequeño diagnóstico bueno, 3 puntos, 3 de esos 12, ¿cuáles consideramos son los más importantes para pensarnos, para pensar en lo que viene o en lo que estamos viviendo a partir de la lectura del día de hoy? Si quieren, hagámoslo en este momento así por el chat. ¿Cuáles serían esos 3 puntos más importantes? ¿Cuáles serían los 3 puntos más importantes para poder reflexionar sobre ese sentido? Si quieren, sin largas disquisiciones, me parece que lo más importante sería este punto, este punto, este punto, porque y avancemos con el chat, si les parece, hagamos ese pequeño ejercicio acá 2 minuticos, 5 minuticos, para poder compartir y avanzar con lo que nos dijo cada uno de nosotros este texto. Para que tengamos en cuenta los básicos que tampoco es que sean malos, ¿no? Muchos papitos ven, pero es que sacó como 5 básicos. Sí, pero básicos no es malo. Pues que para mí un básico en el colegio era un 6, y yo no, pues no es un 6. ¿Están de acuerdo? Los leo. Nos leemos. Cambiarlo, sí, claro, hasta para mí, porque yo decía, no, pero este estudiante lo hizo, yo voy a poner una nota más, no, porque es que todo va por una escala, ¿sí? Si yo quiero que le saque más notas, ya va a tener que hacer algo un poquito más difícil para yo saber si logra hacer algo. Sí, Viviana nos dice que el diseño de las actividades de aprendizaje, el pensar cómo es que otro aprende y no solamente como yo quisiera que aprendiera. Creo que se integra muy buena parte, una buena cantidad de los 12 puntos. Gracias, Viviana. La organización de las actividades en el aula. Sin un ambiente organizado, los estudiantes se pierden en manejo, muy al estilo así, Montessori. Cómo pensar en desarrollo, inicio de desarrollo, y sobre todo cuando no sabemos cuáles son las condiciones de inicio y cuál podría ser las condiciones de cierre, sí, Viviana. ¿Quiénes y en qué condiciones están nuestros estudiantes? Sí, profesor Fernando. Escuchamos, leemos las participaciones de Liliana, de Juan Esteban, de Diana. Precisamente, ¿cuáles serían las expectativas frente a los cursos? A veces un nombre, a veces una introducción puede desvirtuar lo que queremos. Las instrucciones y criterios de evaluación, claro, sí. El contexto de los estudiantes, muy importante, valiosísimo. Sobre todo cuando queremos que el objetivo de la actividad impacte realmente, no solo de forma académica en el currículo, sino en el contexto de cada uno de los estudiantes. Los saberes, el conocimiento de los estudiantes. Cada una de estas participaciones, cada uno de estos elementos que estamos analizando nos debe generar alguna modificación en ese curso que estamos preparando para el intersemestral y en lo que estamos haciendo para el proceso posterior. Muy seguramente, si todos los que estamos en cursos, en clases, pensáramos en estos puntos y diseñáramos en torno a esos puntos, no se daría esa saturación de actividades. Quizás, ¿cierto, Viviana? Porque, pues, por ejemplo, ahora
los estudiantes, la dosificación, los estudiantes están pensando, por ejemplo, los de cuarto semestre en posgrado, es que tengo ahorita muchas actividades, muchas cosas y además tengo la investigación. Quizás si pensáramos en esos 12 puntos, podríamos dosificar de mejor manera y en equipo como sistema, lo que nos hace falta, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si la disposición de los estudiantes en el reencuentro con la presencialidad, la comunicación entre profesores. Algo que pensaba hace poco es en cuanto a que, por ejemplo, algunos estudiantes digitan mucho más despacio, otros digitan mucho más rápido, y uno dice, bueno, pero ¿qué pasa que no escriben, no? El asunto es que tienen su propio ritmo de digitación, y eso no lo pensamos a veces porque lo consideramos una habilidad propia del proceso. Comunicación para construir estrategias colectivas, quizás por áreas de conocimiento, el trabajo por áreas, el trabajo por macrocompetencias. Liliana, hola. El seguimiento y acompañamiento para optimizar el aprendizaje durante todo el desarrollo del curso. Esto evitaría que el estudiante no encontrara motivación para culminar su formación exitosamente. Las rúbricas. En este punto creo que las rúbricas, y no solo pensar las rúbricas como la nivelación, sino por ejemplo pensar lo que ahorita decía la profesora Rusby, en videos que sean como una retroalimentación para el estudiante para cada uno de los niveles de la rúbrica. No sea un texto en el que diga lo hiciste bien, lo hiciste mal, te faltó un poco, sino que sea un video en el que también haya un video en el que yo le digo al estudiante, si contestó esto, pudiera decir esto del video, si contestó esto del video, pudiera decir esto, si contestó, para que el video sea una forma de integrarse a una rúbrica sería muy interesante. El reconocimiento de las características de los profesores participantes y sus expectativas, sí, Luz Helena. Muy importante porque es muy... no, una cosa es con estudiantes, pero otra cosa cuando el profesor se convierte en estudiante. Es un tema de análisis. A veces no sabemos cómo somos más complicados, si como profesores o como estudiantes profesores. Sí, ¿qué tal? Pues podríamos prepararlo, un video que si contesta tal cosa, si pudiera contestar una cosa, si contesta una cosa le colocáramos un video diciendo lo hiciste muy bien. Si contestó más o menos, puedes ir mejorando y que eso sea parte del proceso, que lo tengamos. De cierta manera serían videos 10 segundos, 3 segundos. El tecnicismo, la moda de la herramienta por ser, la herramienta como ayuda didáctica, es lo que les decía ahorita del cacharreo, que vamos a utilizar esta herramienta. ¡Oh, qué chévere! Pero ¿y qué se enseñó con esa herramienta? No, lo hubiera hecho igual y mejor si hubiera hecho un PowerPoint. Pero como nos vamos por la moda de la herramienta, que Prezi tiene que ser Prezi, entonces sí, el aprender. Sí, se subiría en la respuesta como la oración. Podríamos agregar agregar el video y que sea parte de la respuesta y que así como, por ejemplo, el cuestionario Moodle, que no sea un texto de retroalimentación si contestó tal posibilidad, sino que sea un video de retroalimentación si contestó tal otra. La preparación previa es la misma. Así como tenemos el texto, podríamos colocar el proceso. Estamos encontrando algunos elementos comunes dentro de nuestras respuestas que nos abren la ventana para esta reflexión que estamos haciendo. Profesor Fernando, la Y palabra es suya. y podría hacerse, y podría hacerse por casos, quiero decir, porque imagínate que tengas una cantidad de estudiantes o un número significativo de estudiantes, pero podría tipificarse problemas que tiene unos del grupo y Sí, sobre eso hacer un pequeño video, ¿sí? Como para evitar, si son 15, pues hacer 15 videos. Estoy pensando en el trabajo del pobre maestro, lo que sí, para eso, ¿sí? Por casos. sí, que no sea simplemente el proceso, sino por nivel de rúbrica, por caso, sí, señor. Digamos que hay algunas respuestas que podrían parecernos a nosotros genéricas, que podrían ser Así es. parte del proceso en el video. Entonces, la respuesta no tiene que decir, lo hiciste muy bien y punto, sino de verdad una respuesta que pudiera permitir la retroalimentación a una cantidad posible de respuestas dentro de la rúbrica del estudiante. Gracias, profesor Fernando. Siga. Jairo, yo he hecho, por ejemplo, un sistema ahora que es usando un PowerPoint, donde uno puede escanear algo de lo que el estudiante ha escrito, Sí, copiar
y luego sobre eso ir colocando ejemplos que le permiten a uno corregir, pero que también varios se sientan identificados con ese problema que está tipificado en uno. Una glosa complementaria para todos, claro. Sí, señor. Sí, digamos que tenemos que acudir a la recursividad. Si ya sabemos que existe, lo que tenemos que hacer es plantearnos, igual como decía Viviana, la preparación de las estrategias, que las herramientas están ahí. No tendremos ningún inconveniente. El punto es de verdad que no sea el cacharreo por el cacharreo, sino mire, esta herramienta tan chiquitica, como lo acaba de decir el profesor Fernando, que es el PowerPoint, nos puede servir para potenciar habilidades que lo único que requieren es una preparación previa, un poquitico más de reflexión, mientras que eso se convierte en una práctica habitual de cada uno de nosotros. Como decía, llegar al aprendizaje significativo no es un camino largo, simplemente es una estrategia. Gracias, compañeros, por estar acá. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo más. Hay algo que se nota o que se puede evidenciar, y creo que el profesor Fernando lo comentaba en las tertulias presenciales, y es que el sentido de la tertulia no es escuchar a uno, no es escuchar a otro simplemente, sino poder participar del ejercicio de tertuliar, como cuando se sienta a conversar con otro, sin prevenciones, sin prebendas, sino simplemente con el ánimo de conversar, de aprender, de por medio del diálogo desarrollar una reflexión. A veces escuchándonos y escuchando a otros aprendemos, pero pues es importante que todos participemos, que todos estemos acá, que avancemos en el ejercicio de tertulia. Leo el chat. ¿Qué tal si diseñamos un banco de experiencias? Sí, claro. Ahí tenemos dentro de las colaboraciones un espacio para ese proceso. Tendríamos que colocarlo para que podamos todos participar. Pero para que no nos quedemos en ese ejercicio, les propongo, asignémonos roles. ¿Les parece? Asignémonos los roles porque pues va avanzando esto. La siguiente sesión la tenemos el 3 de junio. Eso es lo que nos propone el profesor Fernando. Claro. Comente, profesor Fernando, la idea. Necesita de pocas palabras. Acá, ¿no? Acá. Pues nosotros hacemos una comisión de evaluación. Bueno, el profesor Fernando nos está mostrando una idea en la que por medio de la modelación, él nos muestra cómo es que se puede promover el aprendizaje significativo. Es un ejercicio que le serviría, un mismo ejercicio de retroalimentación que le sirve no solamente a un estudiante, sino a todo el grupo. Es un ejercicio de modelación sobre la revisión y no necesita pues mayor trabajo, señor. Escucha, Virito, la idea que hay ahí, porque es más extensa, entonces yo diría que el proceso es, primero uno mira, pues donde hay un caso que puede ejemplificar a varios. Puede ser que no se ha seguido una instrucción, que hay un logro, que falta precisar. Puede hacerse más amplio o más pequeño eso, pero lo que me interesa es mostrar que implica una preparación de eso, una revisión de eso. Pero lo que más me ha llamado la atención es como la gratificación que genera en el estudiante ver que uno proyecta su propia producción, o sea, el reconocimiento a su producción. Entonces es como si uno, esto que antes lo hacíamos, por decir ese antes, yo leyendo el texto y luego entregándoselo a cada uno con las correcciones, al hacerlo público, al ponerlo así, pues genera otra relación muy interesante, es eso. Listo, gracias, profesor Fernando. ¿Alguien más pidió la palabra? Juan Esteban. Entonces, Sara se caracteriza por ser una estudiante. Bien. Les comentaba, ¿qué tal si nos asignamos algunas tareas dentro de lo que estamos realizando a partir de este ejercicio? En sesiones anteriores nos propusimos desarrollar un ejercicio en el que pudiéramos compartir, voy a mostrarles un ejercicio en el que nos proponíamos compartir algunos elementos de la propuesta, algunos elementos de cómo podríamos esperar, cómo esperaríamos que fuera una sesión
de aula virtual dentro del modelo lasallista de educación virtual. ¿Qué tal si alguno de nosotros se asume esa tarea como por preguntarnos, organizar, a partir de lo que vimos en el capítulo 1 y 2, cuáles podrían ser los elementos de un modelo de educación lasallista en esto de la virtualidad? Podríamos pensar, bueno, desde la planificación y organización docente, qué es lo que tendríamos que tener en cuenta, desde lo que nos dijo el capítulo 1, qué, desde el capítulo de innovación, qué, como para que podamos avanzar concretamente con algunos ejercicios de lo que nos hemos propuesto en esta tertulia. O otro compañero, otro de nosotros podría asumir el tema de la bibliografía, recoger de lo que hemos realizado hasta el momento, cuáles son esos documentos, esos artículos, esas referencias que en cada una de las sesiones se van proponiendo y colocarlas dentro del documento colaborativo que tenemos. Puede que todos, con toda seguridad, todos nosotros estamos participando en eso, pero de pronto sí podemos, mire, yo me voy a encargar de esto, yo colaboro en esto de la bibliografía, yo me encargo de hacer seguimiento al modelo. En otra sesión nos propusimos hablar acerca de los principios de la educación virtual universitaria, que podría recogerse muy bien desde los 12 puntos que trabajamos hoy. Acabamos de en el chat, por ejemplo, eso ya será una tarea de la profesora Luz Helena, cuáles fueron esos elementos de los 12 puntos que más resonaron entre los participantes, y eso que sea parte de los principios que estamos comentando, que no sea simplemente lo que dicen Bautista, Forest y Borges, sino qué es lo que nosotros decimos, qué es lo que desde la experiencia lasallista existe, qué podríamos hacer al respecto. No sé, los leo. Bueno, gracias Claudia por estar con nosotros. No sé qué les parece, voy a escribirles a sus correos, proponerles la idea y avanzamos con este ejercicio. Listo. Agradecemos a la profesora Luz Helena, a Diana Marcela, por su trabajo de amanuenses, ya por anticipado, y pues agradezco a todos ustedes su participación, su asistencia. Les enviaré entonces la comunicación para que podamos ir proponiendo. Antes de terminar, una pregunta, algo técnica administrativa, profesor Jairo. Claro. Pero no es para usted, sino para Rusby o para Luz Milena, si es que se encuentran conectadas, activas. Están conectadas. Es en el sentido de que los cursos presenciales, porque mi curso es presencial, iniciaría el 8 de junio. ¿Se conoce alguna medida actualizada con respecto a eso? El hermano Cristian la semana pasada nos dijo que estábamos en veremos por lo de la alerta naranja en Chapinero. Creo que la profesora Rusby, así como Ruth Milena, nos van a comunicar algo a lo largo de esta semana para ese ejercicio, porque creo que como está programado en este momento, no hay una decisión todavía tomada. Disculpe, tomen la palabra profesora Rusby, mientras que la profesora Ruth Milena o Rusby nos contestan. Profesor Ramiro, le diría que hasta el momento no hay sino lo que hemos recibido por correo. Ya internamente nos comunicarán a todos nosotros al respecto. Sí, profesor Ramiro. Bien, Ruth Milena no está por ahí, ¿cierto? Entonces, efectivamente, pues tu respuesta, profe Jairito, hasta este momento, pues por lo de la alerta naranja, el que menciona el profesor Ramiro, pues nuestra del 8 al 12 están hasta ahí, no hemos dicho que no, las directivas no han decidido que no, y en caso, ayer estuvimos conversando con Ruth Milena, pues que la idea es que si se resolviera, pues iríamos para la semana en el pensado inicialmente, era del 12, pero ya no sería del 12, sino del 16 al 19, solo 4 días, pero en este momento estoy diciendo cosas de las que no tenemos ninguna como respuesta definitiva. Entonces, en especial por lo de la alerta naranja en Chapinero. Entonces, como dice el profe Jairito,
les estaremos en un momento, los mantendremos muy informados. Por ahora, por ejemplo, ya sabemos que la profesora Rocío Marán del curso de didáctica de las matemáticas, como ella viene de Cali, ese curso sí muy seguramente se va a ir virtual, porque no hay testeo sino hasta julio. Entonces, nos toca un poco caminar en esta incertidumbre, porque así no lo demanda esta época. Sí, gracias, Esa profesor. sería... Listo. Profesor Ramiro, esa sería la respuesta hasta el momento. No hay decisión oficial frente a cambiar por una u otra opción. En la programación, la profesora Rosmilena nos propuso que fuéramos preparando de todas maneras cuáles serían las estrategias, cuál sería la preparación en caso de hacerlo virtual. Sabemos que su curso, profesor Ramiro, por la práctica, por el contexto, requiere mucho más de la presencialidad, pero pues eso es una decisión oficial que nos comunicará la profesora Rosmilena en su momento. Compañeros, agradezco mucho, compañeros. Casi todas son mujeres. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos en este ejercicio de tertulia. Les invito a que avancen con la lectura del siguiente capítulo para poder participar mucho más activamente en la tertulia, en lo que estamos compartiendo. Asimismo, pues, dentro de los avances del aula virtual, hallar ya la grabación de hace 8 días, hallarán también la grabación del día de hoy para que puedan mantenerse al día dentro del proceso. Muy buen día para todos. Dios los bendiga. Que estén muy bien.